No necesitas morir para estar en el infierno. Puedes estar en él ahora mismo. Hay palabras que no solo se escuchan, se sienten. Palabras que no solo se entienden con la mente, sino que atraviesan el pecho, se quedan dando vueltas en el alma y te obligan a mirar hacia adentro. Esta es una de ellas. Porque, aunque suene fuerte, aunque parezca exagerada, encierra una verdad que muchos experimentan en silencio, y muy pocos se atreven a decir en voz alta. Tal vez no estás rodeado de fuego, tal vez no escuchas gritos, ni cadenas, ni demonios arrastrándose por las paredes de piedra. Pero dime, ¿cuántas veces has sentido que estás atrapado en un lugar oscuro, sin salida, aunque el sol brille allá afuera? ¿Cuántas veces has sentido que estás cayendo por dentro, mientras afuera aparentas estar bien? ¿Cuántas veces tu propia mente se ha vuelto contra ti, como si fuese tu peor enemiga? Muchos imaginan el infierno como un castigo que espera después de la muerte, un lugar al que se va por ser malo, por fallar, por no cumplir ciertas reglas. Pero el Buda nos ofreció una visión completamente distinta. Una visión que no condena, sino que explica. Una visión que no busca asustarte, sino liberarte. Para él, el infierno no era un lugar lejano ni eterno. Era un estado de conciencia, de sufrimiento profundo, de tortura interior. Un reino que podemos habitar, incluso mientras estamos vivos. Y eso lo cambia todo. Desde niños nos enseñaron que el cielo es para los buenos y el infierno para los malos, que todo es blanco o negro, que todo se paga, más tarde o más temprano. Pero Buda no hablaba desde el miedo, no hablaba desde la amenaza, hablaba desde el entendimiento, desde la compasión y desde su propia experiencia. Cuando habló del samsara, ese ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento, explicó que existen 6 reinos de existencia, 6 formas en las que el sufrimiento se manifiesta, 6 espejos del alma humana. Algunos han querido interpretarlos literalmente, como mundos separados, como planos que habitamos en vidas pasadas o futuras, pero en realidad esos reinos pueden entenderse como estados prepsicológicos, como etapas mentales que transitamos en esta misma vida, y uno de ellos es el infierno. El reino del infierno no es un lugar de fuego físico, es un espacio interior dominado por la rabia, la violencia, el odio y la desesperanza. Es cuando la mente se llena de enojo, y ese enojo se transforma en un incendio que lo arrasa todo. Es cuando sientes que no puedes escapar del dolor, que no hay salida, que todo está perdido. Es cuando el sufrimiento se vuelve tan denso, tan opresivo, que ya ni siquiera puedes llorar. Y lo más impactante de todo esto es que no necesitas morir para caer ahí. Basta con vivir desconectado de tu esencia. Basta con estar atrapado en la culpa, en la ira, en el rencor. Basta con cargar heridas que nunca sanaron y repetir en tu mente una y otra vez que no eres suficiente, que no mereces, que la vida está contra ti. ¿Te ha pasado? ¿Has despertado alguna vez en mitad de la noche con un vacío insoportable en el pecho? ¿Has sentido que por más que avances, algo dentro de ti sigue roto? ¿Has vivido en un cuerpo que sonríe mientras tu alma suplica en silencio por un poco de paz? Si es así, quizá ya has conocido ese infierno. Tal vez lo estás atravesando ahora mismo. Y no estás solo. Millones de personas caminan cada día con el corazón en cenizas. Personas que han perdido la fe en sí mismas, que viven consumidas por el resentimiento, por la ansiedad, por la desesperación. Personas que, sin saberlo, han caído en ese reino sin nombre, donde todo arde desde adentro, y nada parece tener sentido. Pero el Buda no nos dejó esa enseñanza para que tuviéramos miedo. Nos la dejó para que despertáramos. Porque si puedes reconocer que estás en ese estado, si puedes darte cuenta de que ese infierno no es algo eterno, ni externo, ni definitivo, entonces ya estás más cerca de salir de él. Porque el sufrimiento, aunque profundo, no es un castigo,
no es una condena. Es el resultado de no ver con claridad, de vivir aferrado al deseo, al apego, al odio, de rechazar la vida tal como es. Y el infierno, tal como lo describió el Buda, no es otra cosa que el punto más extremo de ese sufrimiento no comprendido. Pero incluso ese infierno es impermanente. El Buda enseñó que todo cambia, todo. Ningún estado mental, por más oscuro que sea, puede durar para siempre. Ni el odio, ni la culpa, ni el dolor más profundo. Todo puede transformarse, todo puede liberarse. Y aquí es donde el mensaje se vuelve profundamente humano, porque no necesitas convertirte en un iluminado de la noche a la mañana. Solo necesitas dar un pequeño paso. 1. Reconocer tu estado actual. Reconocer tu sufrimiento. Dejar de huir de él. Dejar de ocultarlo. Sentarte con él. Escucharlo. Y a partir de ahí, empezar a caminar hacia la salida. Por eso, esta enseñanza no es un mensaje de castigo. Es un mensaje de compasión. Es una invitación a mirar tu propio dolor con nuevos ojos, a reconocer que el infierno no está bajo tierra, está en la mente, pero también está en la mente la puerta de salida. En los próximos minutos, quiero que caminemos juntos por esta enseñanza. Vamos a hablar de los 6 reinos del samsara, sí, pero sobre todo, vamos a detenernos en este, el reino del infierno, para entenderlo, para identificarlo y, lo más importante, para empezar a salir de él. Porque aunque el infierno puede ser real, también lo es la liberación. Y hoy podrías estar más cerca de ella de lo que crees. Definición y explicación clara. Después de entender que el infierno, según el Buda, no es un lugar físico lleno de fuego, sino un estado del ser, es momento de detenernos y mirar con profundidad, porque cuando el sufrimiento se vuelve tan denso que ya no se puede poner en palabras, cuando las emociones se apoderan de tu mundo interior y la esperanza se esconde detrás del miedo, ahí es donde comienza el verdadero infierno, un infierno más real de lo que muchos se atreven a aceptar. El Buda, en sus enseñanzas, habló de lo que se conoce como los 6 reinos de existencia. Son 6 estados de conciencia que forman parte del ciclo del samsara, ese ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, en el que las almas permanecen atrapadas mientras no despiertan. Cada uno de estos reinos refleja un tipo particular de sufrimiento. No son solamente lugares mitológicos o planos místicos a los que vamos después de morir. Son estados mentales que ya podemos habitar ahora mismo, aquí, en esta misma vida, sin movernos de donde estamos. Y entre esos 6 reinos, el más doloroso de todos, el más oscuro, el más difícil de soportar, es el reino del infierno, o Naraka, como se le llama en los antiguos textos budistas. Pero aquí viene la clave. Este infierno no es un lugar de castigo, como lo presentan algunas tradiciones religiosas. No es eterno, ni está gobernado por un demonio vengador. Es un estado de sufrimiento extremo que surge en la mente y el corazón, una realidad interna que se puede sentir tan real como cualquier dolor físico. Pero, ¿qué es exactamente este infierno? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Y por qué llegamos a él? El infierno, en el contexto budista, se manifiesta como un estado en el que la rabia, el odio, la violencia, la desesperación, el resentimiento y la culpa se vuelven tan intensos que dominan por completo tu percepción de la vida. Es como estar atrapado en una prisión invisible, donde cada pensamiento duele, donde cada emoción es un golpe, donde cada recuerdo es una herida abierta. Es como vivir en una tormenta que no cesa. No hay tregua, no hay descanso. Es el lugar mental donde todo parece estar perdido, donde no hay sentido, donde la mente se convierte en un campo de batalla, y tú eres tanto el enemigo como la víctima. Es cuando el dolor emocional se vuelve físico.
cuando te despiertas con el corazón acelerado, con un nudo en el pecho, con ganas de desaparecer, sin saber exactamente por qué. Este estado puede ser causado por muchas cosas: traumas no sanados, pérdidas profundas, decepciones repetidas, años de cargar con rencores o con culpas que nunca terminan. Y lo más doloroso de todo es que desde fuera muchas veces nadie lo nota. Puedes estar en el infierno y seguir yendo al trabajo, saludando a tus amigos, subiendo fotos a las redes sociales. Pero por dentro ardes. Y aquí es donde el Buda nos ofrece una perspectiva radicalmente compasiva. Él no dice que estás en el infierno porque hiciste algo malo. Él no afirma que estás allí como castigo. El sufrimiento, para el Buda, no es castigo, es consecuencia. Consecuencia de la ignorancia, del apego, del rechazo profundo a la realidad tal como es. Imagina que estás en una casa en llamas, pero no te das cuenta. Sigues moviéndote por los pasillos, sigues abriendo puertas, buscando soluciones, sin saber que lo que arde es tu interior. Ese es el estado de muchos seres humanos hoy. No ven el fuego, no entienden el humo, solo sienten que algo los asfixia por dentro, pero no logran identificarlo. Por eso, en lugar de juzgar ese dolor, el Buda lo analiza, lo expone, lo ilumina. Dice: mira, esto es lo que pasa cuando la mente se llena de odio. Esto es lo que ocurre cuando te aferras al sufrimiento. Este es el resultado de vivir sin conciencia. El infierno se manifiesta en una mente que no puede perdonar, en un corazón que guarda tanto rencor que ya no puede amar, en un cuerpo que carga años de ansiedad, de rabia contenida, de frustración no expresada. El infierno se esconde en las heridas no sanadas, en las palabras no dichas, en los llantos reprimidos. Y lo vivimos todos, en diferentes momentos de la vida. Una mujer que ha sido traicionada y no puede volver a confiar. Un hombre que ha perdido a su hijo y no encuentra consuelo. Una persona que se culpa día y noche por una decisión que tomó hace años. Todos ellos, aunque no lo sepan, están tocando los bordes del infierno. Y aquí viene lo más importante. El infierno no es una sentencia perpetua, no es una prisión sin llave. Es un estado que puede ser comprendido y superado. En el budismo no hay castigos eternos, no existe un Dios que condene, no hay infiernos sin salida. Todo lo que existe en el samsara es impermanente, todo puede cambiar. Incluso el infierno más ardiente puede transformarse en un jardín de paz, si aprendes a ver con claridad. Pero para eso, primero hay que reconocer dónde estás. No puedes salir del infierno si no sabes que estás en él. No puedes sanar si finges que todo está bien. No puedes avanzar si niegas tu dolor. Por eso, este mensaje no busca asustarte. Busca que te reconozcas. Busca que te observes. Busca que digas, con honestidad y valentía: sí, estoy sufriendo. Sí, hay algo dentro de mí que arde. Sí, necesito comprender lo que me está pasando. Y una vez que haces eso, una luz muy pequeña, casi imperceptible, empieza a brillar. La luz de la conciencia. Porque, según el Buda, la conciencia es la única antorcha capaz de iluminar incluso el infierno. No necesitas luchar contra el fuego, solo necesitas observarlo, sentarte con él, respirar con él, escucharlo, y poco a poco, sin violencia, sin prisas, sin culpas, ese fuego empezará a apagarse, no porque tú seas más fuerte, sino porque el fuego no puede seguir ardiendo cuando hay entendimiento, porque la ignorancia es la leña y la sabiduría es el agua. Así es como el Buda redefine el infierno, no como un lugar lejano que nos amenaza, sino como un espejo de nuestro propio estado interior, un espejo que, si lo miras con los ojos del corazón, puede devolverte la libertad. El infierno no te destruye, te revela, te muestra lo que hay que sanar, lo que hay que soltar, lo que hay que transformar.
y en esa comprensión está la verdadera salida. Ejemplo y metáfora cotidiana. ¿Cómo se siente realmente el infierno? ¿Cómo se vive desde adentro? Tal vez la forma más clara de entenderlo no es con explicaciones frías ni teorías complicadas, sino con algo que todos, de alguna manera, hemos experimentado. Porque a veces, el dolor más profundo no se describe con ideas, sino con imágenes que lo hacen tangible. Imagina que te encuentras en una habitación sin ventanas, sin puertas, sin salida alguna. No sabes cómo llegaste ahí, solo sabes que estás encerrado. Al principio, tu instinto es gritar, buscar ayuda, golpear las paredes, probar cada rincón como si alguna grieta pudiera devolverte la libertad. Pero con el paso del tiempo, cuando no encuentras respuesta, cuando tus gritos no tienen eco, cuando el silencio se convierte en un peso insoportable, algo dentro de ti empieza a rendirse. Dejas de luchar. Te acostumbras a la oscuridad, y en ese acostumbrarte nace el verdadero sufrimiento. Ya no solo estás atrapado en un lugar sin salida, ahora también estás atrapado en ti mismo. Ese es el infierno psicológico del que hablaba el Buda. No es un lugar de fuego visible, no hay demonios con cadenas, no hay voces exteriores que te griten. Lo que hay es algo mucho más difícil de soportar, la pérdida del sentido. La sensación de estar vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. El vacío que no se llena con nada. Esa angustia silenciosa que no entienden quienes te rodean. Ese peso en el pecho que llevas contigo al trabajo, a las reuniones, a la cama, a todas partes. Y lo peor es que, desde afuera, todo parece normal. Nadie sospecha que por dentro estás ardiendo. Nadie se da cuenta de que detrás de tu sonrisa, tu mente es un campo de batalla. Eso es el infierno, cuando el fuego no se ve, pero quema todo tu interior. El Buda describía el infierno como el estado en el que la rabia, la ira, el odio, la culpa o la desesperanza te dominan por completo. Es el reino donde la mente se envenena con pensamientos constantes y crueles, donde no hay paz ni en el día ni en la noche, donde hasta los momentos de alegría se sienten como mentiras pasajeras. Y lo cierto es que este infierno puede adoptar muchas formas. Puede aparecer en alguien que ha perdido a un ser querido y siente que la vida ya no tiene sentido. Puede mostrarse en la persona que lleva años atrapada en la culpa, repitiendo una y otra vez un error del pasado. Puede manifestarse en la rabia reprimida de alguien que no ha podido perdonar, ni a otros, ni a sí mismo, o en la ansiedad de quien se siente constantemente perseguido por la sensación de que nunca será suficiente. Este infierno no es castigo, no es un Dios enojado que te coloca allí. El Buda fue claro en esto, es consecuencia. Es el resultado de la ignorancia, del apego, del rechazo a aceptar la vida como es. Cuando te resistes a la verdad, cuando no quieres ver la impermanencia, cuando rechazas la realidad una y otra vez, construyes tu propio infierno. Es como estar en medio de una tormenta e insistir en que salga el sol. Mientras más luchas contra lo que es, más sufres. Mientras más niegas el presente, más alimentas el fuego. Y ese fuego arde hasta que consume toda tu energía. Pero quiero darte otra imagen, una que nos ofrece una enseñanza profunda. Imagina que estás en medio de un incendio forestal. Las llamas se elevan a tu alrededor. El humo no te deja respirar. Y lo único que quieres es correr. Tu instinto natural es huir lo más rápido posible, buscar un lugar seguro. Pero hay una verdad muy antigua que dice que, en un gran incendio, el lugar más seguro es el centro del fuego. Allí, donde el fuego ya pasó, donde no queda nada por quemar, donde ya no hay más combustible. Allí, paradójicamente, hay calma. ¿Qué significa esto en la vida? Que muchas veces lo que más tememos es lo que más necesitamos atravesar. Que mientras huyes de tu dolor, éste te persigue. Mientras lo niegas, se hace más grande. Mientras lo ocultas,
se fortalece. Pero cuando decides detenerte, cuando te sientas con tu sufrimiento y lo observas con honestidad, cuando eliges respirar dentro de las llamas en vez de huir de ellas, algo cambia. El fuego empieza a perder fuerza, porque ya no lo alimentas con resistencia, porque lo que más alimenta el sufrimiento es el rechazo, y lo que más lo calma es la aceptación consciente. El Buda enseñó que no debemos huir del sufrimiento, sino comprenderlo. No debemos negar el infierno, sino observarlo. No debemos tapar nuestras heridas, sino mirarlas con la luz de la conciencia. El infierno, entonces, deja de ser una prisión y se convierte en un maestro. Y aunque es un maestro severo, que duele y lastima, también es un maestro que revela verdades. Te muestra lo que no has querido ver. Te señala las cadenas invisibles que cargas. Te obliga a soltar. Te empuja a despertar. Porque cuando caes en el infierno interior y logras reconocerlo, ese mismo reconocimiento es la primera chispa de liberación. Piensa en alguien que se siente completamente derrotado, en medio de la oscuridad, sin fuerzas para seguir. Puede parecer que todo está perdido, y sin embargo, muchas veces es justo en ese momento donde comienza un renacer. Cuando ya no hay nada más que perder, surge la posibilidad de soltarlo todo, de empezar de nuevo, de ver con claridad. El fondo del pozo puede ser el inicio de la subida. El fuego más intenso puede ser el inicio de la transformación. El infierno, en la visión budista, no es un destino eterno, sino un estado transitorio. Y en ese tránsito puede estar el inicio de la sabiduría. Por eso, si hoy te sientes atrapado en ese estado, si llevas tiempo con un vacío que te consume, si la culpa, la tristeza o la rabia te dominan, no pienses que estás condenado. No lo veas como el final. Reconócelo como lo que es, un llamado, una campana que suena para que despiertes, una prueba que, aunque arde, tiene en su interior el poder de purificarte. El infierno puede parecer la muerte del alma, pero también puede ser su renacimiento, porque cuando logras atravesarlo con conciencia, cuando eliges no huir, sino quedarte y mirar, descubres que el fuego no estaba para destruirte, sino para mostrarte quién eres en realidad. El infierno, al final, no es el enemigo, es el umbral, y al cruzarlo, la vida nunca vuelve a ser la misma. Historia budista: el cuenco de fuego. Cuentan que, en una aldea silenciosa, escondida entre montañas, vivía un hombre al que todos conocían por su carácter duro, su mirada severa y su forma de hablar, siempre cargada de rabia contenida. No era violento en sus actos, pero cada palabra que salía de su boca era una piedra lanzada con fuerza. No tenía amigos cercanos, no aceptaba consejos y evitaba todo lo que tuviera que ver con compasión, espiritualidad o perdón. Pero lo que nadie sabía es que por dentro vivía un infierno silencioso, una tormenta que lo perseguía desde hacía años. Había sido herido profundamente, una traición inesperada, un abandono en el momento más vulnerable, palabras que nunca olvidó y decisiones que marcaron su corazón como hierro candente. Desde entonces, juró no confiar, no volver a amar, no volver a abrirse a nadie. Se convirtió en un muro, y como todo muro, terminó encerrándose también a sí mismo. Cada mañana despertaba con el pecho apretado, y cada noche, cuando apagaba la lámpara, sentía que algo lo devoraba por dentro. Pensamientos repetitivos, recuerdos que regresaban como fantasmas, imágenes que no pedía, pero que lo visitaban una y otra vez. Era como vivir en una prisión sin barrotes, con una celda que él mismo había construido, ladrillo a ladrillo, a base de resentimiento. Un día corrió la voz de que un maestro budista muy sabio llegaría al pueblo. Decían que su mirada era tan profunda como el cielo al amanecer, que no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras tocaban algo que ni uno mismo sabía que llevaba dentro. Decían que no sanaba con fórmulas mágicas, sino con presencia. Y aunque el hombre no creía en eso, algo dentro de él
tal vez un resto de esperanza, lo empujó a acercarse. No por fe, sino por cansancio. Porque vivir así, consumido, se había vuelto insoportable. Llegó al lugar donde el maestro había improvisado un pequeño círculo bajo un árbol. Estaba rodeado de aldeanos que escuchaban en silencio. El ambiente era tranquilo, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando el maestro lo vio llegar, no lo saludó, solo lo miró, y esa mirada, sin juicio ni lástima, fue suficiente para despertar algo incómodo. El hombre no se sentó, se quedó de pie, con los puños cerrados, y habló con dureza. Tú hablas de paz, hablas de compasión, pero ¿dónde estaba tu compasión cuando mi vida se rompía? ¿Dónde estaba tu paz cuando fui traicionado? No vengas a decirme que todo es ilusión. El dolor que yo sentí fue real, el odio que cargo es real, las noches sin dormir, las ganas de morir, el fuego en mi pecho. Todo eso fue real. El maestro no respondió de inmediato, simplemente lo observó. Lo escuchó con total presencia. Cuando el silencio fue lo suficientemente profundo, levantó lentamente un cuenco metálico que tenía a su lado. Sin decir nada, colocó dentro algunas brasas encendidas que había junto al fuego ritual. Luego se lo tendió al hombre y le dijo: «Sujétalo». El hombre dio un paso atrás, frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo? ¿Quieres que me queme las manos?». El maestro, con voz suave, respondió: «Eso es exactamente lo que haces cada día. Tomas las brasas del pasado con tus propias manos, las sostienes, las abrazas, y luego gritas por el dolor que tú mismo provocas. No necesitas castigo, te lo das tú. No necesitas infierno, lo creas tú cada vez que eliges no soltar». El hombre se quedó paralizado. Por un instante no supo qué decir. Esa simple metáfora lo golpeó más que cualquier argumento. Se sintió expuesto, como si ese maestro hubiera entrado directo a su alma. Porque, en el fondo, lo sabía. Sabía que se aferraba a su dolor. Sabía que había convertido su sufrimiento en una identidad. Y lo peor es que no sabía cómo soltarlo, porque había cargado con ese fuego tanto tiempo que ya no sabía quién era sin él. El maestro continuó con la misma calma. «No te digo que tu dolor no fue real. No niego tu herida. Lo que viviste dolió, y lo reconozco. Pero mientras sigas apretando esas brasas, el fuego nunca se apagará. El infierno no está allá afuera. El infierno está en tu mano, y la llave para salir de él está en tu decisión de abrirla». Esa noche, el hombre no durmió. Las palabras del maestro volvían una y otra vez. Brasas encendidas, dolor sostenido, rabia como identidad. ¿Y si todo ese tiempo había estado alimentando su propio infierno? ¿Y si cada día que revivía la herida era otro día sujetando el cuenco con más fuerza? ¿Y si la verdadera libertad no estaba en que otros le pidieran perdón, sino en que él mismo soltara? A la mañana siguiente, regresó al mismo lugar, pero el maestro ya se había ido. Solo quedaba el árbol, el viento suave y el silencio. Un silencio diferente, un silencio que ya no pesaba, un silencio que le daba espacio a algo nuevo. Sintió por primera vez en muchos años que el corazón no estaba tan tenso. No era felicidad, pero sí era descanso. Algo se había aflojado por dentro. Pasaron los años, y aquel hombre que había sido una tempestad con pies, se transformó. No se convirtió en sabio, ni en santo, pero sí en alguien más humano, más compasivo, más liviano. Cuando veía a otros sufrir por el pasado, les contaba aquella historia, la del cuenco de fuego. Les decía que no hay infierno más grande que el que uno alimenta todos los días con su propia resistencia, y que no hay libertad más dulce que la de soltar las brasas, porque esa fue la enseñanza que lo salvó. El dolor es real, sí, pero el sufrimiento eterno es opcional. El infierno existe, pero solo mientras tú decidas sostenerlo. Y entonces lo entendió de verdad. No necesitas escapar del infierno, solo necesitas dejar de crearlo. Aplicación práctica. ¿Cómo soltar el fuego interior?
Si has llegado hasta aquí, si has escuchado con el corazón cada parte de este viaje, ya no eres el mismo. Algo dentro de ti ha empezado a moverse, a expandirse, porque no se puede hablar del infierno interior sin tocar partes profundas del alma. Y ahora que lo has visto, que has comprendido que ese infierno no está en el más allá, ni bajo tierra, ni en un castigo eterno, sino aquí mismo, en el presente, dentro de la mente, dentro del pecho. Ahora llega el momento de hacer algo con esa verdad. Porque no basta con entender, no basta con asentir con la cabeza y decir, sí, tiene sentido. La verdadera transformación comienza cuando lo que has entendido se convierte en algo que empiezas a vivir, cuando dejas de ver estas enseñanzas como ideas y las dejas entrar hasta lo más íntimo de tu ser. Tal vez durante este recorrido te diste cuenta de que también tú, en algunos momentos de tu vida, has estado allí. En ese infierno silencioso, no uno con fuego y cadenas, sino con pensamientos que te consumen, con emociones que te ahogan, con heridas que nunca han cerrado. Un infierno que nadie ve, pero que tú has sentido. Un infierno que tal vez has intentado disimular, que has cubierto con rutinas, con ocupaciones, con distracciones, pero que, en las noches en silencio, vuelve con fuerza, vuelve sin pedir permiso, y en lo profundo sabes que sigue ahí, y tal vez, mientras escuchabas, recordaste situaciones, personas, decisiones, palabras, momentos que te dejaron marcado, marcas invisibles, pero presentes, heridas que nunca sangraron por fuera, pero siguen abiertas por dentro, y entendiste, quizás por primera vez, que muchas de esas brasas las sigues sosteniendo todavía, que has hecho de ese fuego parte de tu identidad, que llevas tanto tiempo cargándolo que ya no sabrías quién eres sin él. Y eso es lo más difícil, aprender a soltar algo que, aunque duele, te ha acompañado por años. Esa es la primera gran puerta, reconocerlo. Reconocer que parte del fuego que te quema no viene del mundo, sino de tu forma de responder a él, del apego al dolor, del rechazo a lo que pasó, del odio que convertiste en armadura, de la tristeza que decidiste no mirar más, del sufrimiento que hiciste parte de tu historia, al punto de creer que sin él no podrías seguir. Y no lo hiciste por maldad, lo hiciste porque no sabías otra manera, porque a veces el alma se defiende como puede, y está bien, no hay culpa en eso, solo había un intento de protegerte, un mecanismo para no quebrarte. Pero ahora lo sabes, ahora has visto cómo funciona, has visto que sostener las brasas del pasado no te hace más fuerte, solo te mantiene herido, y que sostener el fuego por tanto tiempo termina quemándote por dentro de formas que a veces ni notas, en tus relaciones, en tus decisiones, en tu manera de mirar la vida. Entonces, ¿cómo se suelta el fuego? ¿Cómo se empieza a salir del infierno? ¿Cómo se vive la compasión? En medio de las llamas, no hay una fórmula mágica. Nadie más lo puede hacer por ti. No es un botón que aprietas ni una oración que lo resuelve todo. Pero sí hay un camino. Y ese camino comienza en el momento en que eliges no escapar más, no negar más, no seguir huyendo de lo que duele. El fuego no se apaga tapándolo con miedo. Se apaga mirándolo con conciencia, con presencia, con verdad. Porque lo que no se mira, gobierna desde las sombras. Por eso, te invito a algo muy sencillo, y al mismo tiempo, muy profundo, a detenerte, a dejar de correr, a estar contigo como estás con alguien que amas. Quédate un momento en silencio. Respira, no para calmarte, sino para reconocerte. Respira, para volver a casa, a ese hogar que has descuidado por estar tanto tiempo fuera de ti. Y pregúntate, desde el corazón, ¿qué parte de mí está atrapada en el infierno hoy? ¿Qué pensamientos se repiten como una espiral? ¿Qué emociones he estado enterrando porque creo que no puedo con ellas? ¿A quién no he perdonado? Quizás desde hace años.
¿Y a qué parte de mí sigo exigiéndole perfección? ¿Sigo castigando? ¿Sigo rechazando? Tal vez es algo que te dijeron, algo que hiciste, algo que perdiste, o alguien a quien no pudiste salvar. Tal vez es una palabra que no pudiste decir a tiempo, una despedida sin cierre, una culpa mal digerida, un silencio que se convirtió en ruido dentro de ti. Sea lo que sea, eso también es parte del fuego. Y si lo ves, si lo nombras, si te permites reconocerlo sin culpa, ya no tiene el mismo poder. Porque lo que se mira con compasión empieza a transformarse. No desaparece por arte de magia, pero deja de gobernarte. Y para eso, para ayudarte a sentirlo más claramente, quiero que recuerdes la imagen del cuenco, ese cuenco de fuego que apareció en la historia. Imagínalo ahora en tus manos. No corras, no lo sueltes todavía, solo siéntelo. Siente su peso, siente su calor, siente la tensión que implica sujetarlo día tras día. Es incómodo, lo sé, pero así has vivido. Has aprendido a caminar con ese fuego porque creíste que no había otra opción, porque pensaste que soltarlo sería debilidad, o traición, o pérdida de control, porque tal vez pensaste que si soltabas el fuego, te quedarías vacío. Pero ahora estás viendo otra posibilidad. Estás viendo que quizás lo único que ese fuego necesita es que por fin te atrevas a dejarlo en el suelo, no para negar lo vivido, no para minimizar lo sentido, sino para honrarlo y soltarlo. Porque hay un momento en el camino en que sostener el fuego ya no es fuerza, es apego, ya no es protección, es prisión. Y hoy puedes, si quieres, empezar a abrir los dedos, a colocar ese cuenco en el suelo de tu alma, a decirte a ti mismo, ya no tengo que cargar esto más, ya no necesito estas brasas para saber quién soy. Puedes decirlo con lágrimas, con miedo, con duda, pero decirlo ya es un acto de liberación. Y puede que al principio no sientas nada, puede que el dolor vuelva mañana, que la memoria regrese, que el hábito de cargar resurja. Está bien, no lo estás haciendo mal, estás en camino, estás aprendiendo a caminar de otra manera, y eso ya es enorme, porque ahora sabes algo que antes no sabías, ahora sabes que el fuego se alimenta de tu resistencia, que el infierno se fortalece con tu rechazo, y que cada vez que eliges mirar con conciencia, amar lo que hay y soltar lo que ya no te sirve, cada vez que haces eso, estás saliendo del infierno, aunque sea un paso, aunque sea un instante, aunque sea en silencio. Por eso, no te exijas sanar todo hoy. No te presiones para ser alguien nuevo mañana. Solo recuerda esto: cada vez que eliges soltar una brasa, el fuego disminuye. Cada vez que te reconoces como algo más grande que tu sufrimiento, el infierno pierde fuerza. Y cada vez que respiras en el presente, estás construyendo la salida, poco a poco, día a día, llama por llama, cicatriz por cicatriz. No es teoría, no es filosofía, es práctica viva, es vida espiritual encarnada, es el verdadero camino de la liberación, el que no se recita, se recorre, y tú ya has comenzado. La puerta del infierno se abre desde dentro. Hay una enseñanza silenciosa que recorre todos los caminos espirituales auténticos, una verdad que no grita, pero que permanece, que no amenaza, pero que transforma. Y esa verdad es esta: el infierno no es un destino, es un estado del alma, no es un lugar al que vas, es un lugar en el que vives, cuando olvidas quién eres. Cuando permites que el odio, el miedo o la culpa gobiernen tu corazón. Cuando cierras los ojos a tu propia luz. Cuando cargas el pasado como una cruz y olvidas que tienes alas. Vivir atrapado en la ira, el rencor, la culpa o el miedo es estar en el infierno. Y no importa cuántas máscaras uses, ni cuánto aparentes estar bien. Si tu mente está en guerra, si tu corazón está encerrado, si tu alma está cansada, entonces ya estás allí.
Pero también es cierto que nadie está condenado a quedarse. Nadie está obligado a vivir en el fuego, porque, como decía el Buda, el infierno tiene puertas, y se abren desde dentro, desde la decisión de mirar, de soltar, de recordar. La verdadera liberación comienza cuando te haces cargo de tu mundo interior, cuando dejas de culpar al exterior y comienzas a ver que el fuego que te consume es el fuego que también puedes apagar. Cada pensamiento que eliges cambiar, cada emoción que decides sentir y dejar ir, cada perdón que nace en lo profundo de tu alma, es una llama que se extingue, una cadena que se rompe, una grieta por donde entra la luz. No necesitas ser perfecto para salir del infierno. Solo necesitas estar dispuesto a ser honesto contigo mismo, a reconocer lo que te duele sin rechazarlo, a abrazar tu sombra sin juzgarla, a soltar lo que ya no eres, aunque aún te duela dejarlo. Porque, en el fondo, el fuego no está para castigarte, está para mostrarte dónde todavía necesitas sanar. Y si estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí, es porque ya estás en ese proceso. Ya estás caminando hacia tu propia puerta. Ya estás recordando que no naciste para vivir encerrado en el sufrimiento, ni para repetir las heridas del pasado. Naciste para ser libre, para ser consciente, para despertar. Por eso, si este mensaje resonó contigo, si algo en tu interior se removió, si sentiste que esto no era solo un vídeo más, sino un mensaje que tu alma necesitaba escuchar, entonces no lo guardes solo para ti. Dale me gusta a este vídeo si sentiste que te aportó valor. Suscríbete para seguir caminando juntos en este viaje de conciencia. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos contenidos. Y sobre todo, compártelo. Compártelo con alguien que lo necesite, con esa persona que sabes que está luchando en silencio, que no lo dice, pero está cansada, que no lo muestra, pero está ardiendo por dentro. Tal vez este vídeo sea su primer paso hacia la salida. Tal vez esta reflexión sea la grieta por donde comience a entrarle un poco de paz. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Gracias por abrirte a esta enseñanza que no busca imponer nada, sino simplemente recordarte lo que ya sabías en lo profundo, que la oscuridad no es tu hogar, que el sufrimiento no es tu esencia, que dentro de ti hay una chispa divina que jamás se ha apagado, una luz que ni el fuego más cruel puede destruir. Y si alguna vez vuelves a sentir que el infierno te rodea, recuerda esto: no estás solo, no estás perdido, no estás roto, estás en proceso, estás despertando, estás regresando a ti. Con todo mi corazón, deseo que cada palabra que hoy escuchaste te acompañe cuando más lo necesites, que se convierta en semilla, en refugio, una antorcha, que te recuerde que no hay fuego que no puedas atravesar. Cuando caminas con conciencia, cuando eliges amar lo que duele en lugar de rechazarlo, cuando eliges paz, aunque el mundo esté en llamas. Hasta aquí llegamos por hoy, pero este no es el final. Este es el comienzo de algo nuevo en ti. Nos vemos en el próximo viaje. Y hasta entonces, no olvides quién eres. Que estés bien, que estés en paz, que estés libre.